Familia Simesiana, ¿cómo están? Quiero aprovechar para saludarles y dar algunas recomendaciones desde el punto de vista psicológico de tal forma que podamos avanzar en medio de la cuarentena. En situaciones como la que estamos viviendo no solo Colombia, sino el mundo entero a raíz del COVID-19, es normal que haya en nosotros temores y preocupaciones. El temor y la preocupación en sí no son malos. Es más, los seres humanos los utilizamos como mecanismos de protección. Es, por ejemplo, el temor o la preocupación de caernos o de resbalarnos que en las escaleras usamos los pasamanos para evitar unos resbalones y caídas. El problema con el temor o la preocupación es que cuando los exageramos mucho se nos convierten en patológico y estos dan origen a trastornos como la ansiedad, que es una reacción del cuerpo frente a un temor que puede ser real o infundado. La ansiedad tiene muchos orígenes, pero hay cuatro especial que los teóricos dicen y que vamos a mirarlos de una manera muy por encima, pero que queremos que podamos hablarlos y tomar algunas estrategias. El primer origen tiene que ver con lo biológico y la ansiedad se nos puede generar a raíz de unos desajustes de químicos en el cerebro. Por lo tanto, la forma de enfrentarlo normalmente ha sido a través de la medicina que los médicos o los psiquiatras nos recomiendan. La situación que tenemos ahora va a generarnos alguna dificultad quizás para tener una consulta médica o psiquiátrica y mucho más para conseguir esa medicina. Por lo tanto, vamos a mirar los otros tres orígenes de la ansiedad que sí podemos darle algunos manejos psicológicos. El segundo tiene que ver con lo conductual y cuando nosotros tenemos temor a algo, tratamos de evitarlo. Por ejemplo, una persona que tiene temor a las alturas evita a toda costa estar expuesto a las alturas, por ejemplo, asomarse a una ventana desde cierta cantidad de pisos de un edificio, etcétera, etcétera. Pero dicen los expertos que para enfrentar una fobia o para curar una fobia, lo fundamental es enfrentarla. Negarla no va a hacer que desaparezcas, simplemente vamos a aplazar de pronto las consecuencias y vamos a estar acumulando muchas emociones ahí. Entonces, frente a la fobia de las alturas, listo, tenemos que enfrentarla, pero no vamos a enfrentarla de cualquier forma, vamos a tener que tomar todas las medidas necesarias físicas y psicológicas para no hacernos daños. Frente al COVID-19 tenemos que enfrentarlo, reconocer que ya está acá, no podemos negarlo, que está con nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar desde el punto de vista conductual? Tomar todas las precauciones que nos han dado las autoridades sanitarias, desinfección, lavado de manos, evitar y cambiar algunos hábitos sociales que tenemos como abrazos, besos, etcétera. El tercer origen de la ansiedad tiene que ver con lo cognitivo. Y lo cognitivo habla de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Por lo general son pensamientos negativos. Cuando tenemos temor en nuestros pensamientos, la mayoría son negativos. Entonces tenemos que enfrentarlo. Primero, reconociendo que sí existe el COVID, que sí tenemos una preocupación, pero en vez de tener todos esos pensamientos negativos como que todos nos vamos a morir, todos vamos a enfermar, esto es difícil de controlar, podemos mirar como que sí, está aquí con nosotros, lo tenemos en medio nuestro, vamos a generar pensamientos como ¿qué puedo hacer yo para evitar contagiarme y propagarlo? ¿Qué puedo hacer yo para salir adelante y continuar con mi vida cotidiana? Y poder seguir trabajando o estudiando. Y el cuarto origen tiene que ver con las emociones, con lo emocional, emociones ocultas. Normalmente cuando uno tiene temor a algo, tiene unas emociones que están allí y puede ser por alguna experiencia negativa del pasado o temores infundados. Por ejemplo, una persona que tiene temor a hablar en público puede ser porque le hicieron matoneo o quizás le da miedo hablar y hacer el ridículo, cree que no lo hace bien. Entonces tenemos que enfrentarlo y para enfrentarlo tenemos uno que prepararnos bien, tenemos que reconocer que sí tenemos algunas debilidades, pero vamos a trabajar para corregirlas y para mejorar. Por lo tanto, ahorita que estamos en esta cuarentena y que nos toca trabajar o estudiar desde la casa, vamos a hacer algunas cosas prácticas que nos pueden ayudar a avanzar. Primero, reconocer que estamos en medio de una cuarentena y que tenemos una problemática nacional y mundial y que nosotros podemos aportar para bien o para mal con nuestros comportamientos. Segundo, reconocer que hay pensamientos que llegan y manejar esos pensamientos.
Por ejemplo, no toda la información que nos llega de las redes sociales son ciertas. Tenemos que ir a fuentes reales de la información para no generar más temor y preocupación y no difundir todo lo que nos llega sin tener la certeza de que eso es cierto. Tercero, el reconocer que estamos trabajando, estudiando en casa y nos toca hablar con todos porque de pronto hay emociones que nos están afectando por el ruido de los niños, por la intervención en el espacio tan cerrado del cónyuge. Entonces tenemos que hablar cómo eso nos afecta para avanzar en nuestro trabajo y llegar a unos acuerdos, acuerdos como por ejemplo que cuando papá o mamá estén trabajando en el computador, los que están alrededor no le hacen ruido, acuerdos como cierto tiempo hay que sacar unas pausas activas para papá o mamá que están trabajando, se levanten y estiren para evitar problemas ergonómicos y esas pausas activas pueden ser utilizadas para que los niños rían, corran, jueguen. También podemos utilizar esas pausas activas para integrarnos en hacer juegos familiares. Quinto es reconocer que estamos en una realidad y que tenemos las 7, levántese y vístase normal como que si fuera a ir a trabajar fuera, solo que lo va a hacer desde la casa. Entonces, eso nos va a generar unas dinámicas que va a ayudarnos a avanzar. Por lo tanto, podemos hacer cosas prácticas sencillas que nos ayuden a reconocer que tenemos la pandemia en medio nuestro, pero que podemos enfrentarla de una manera positiva, creativa y podemos continuar con nuestra vida cotidiana. Chao, chao y que tengan buen tiempo.